Bienvenidos, estimados estudiantes, a esta clase de oftalmología impartida para los estudiantes de medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Les habla doctora Erenia Rodas, médica oftalmóloga del Centro Nacional de Oftalmología. El día de hoy abordaremos el tema de uvea, la capa nutricia del globo ocular. El término latín de uvea se da por la semejanza que presenta en un corte histológico horizontal meridional a las uvas. Está compuesta por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Y como les había dicho, es la membrana vascular del globo ocular, es la que nutre todas las estructuras del globo. Aquí podemos ver que la dividimos en tres partes. Una uvea anterior, hablamos de lo que es el iris, una uvea intermedia, que es el cuerpo ciliar, y la uvea posterior, que es la coroides. El iris, propiamente dicho, es el segmento anterior, más anterior del tracto uveal. Es una membrana elástica de 12 a 13 milímetros de diámetro y de 0.5 milímetros de espesor. Este separa lo que es la cámara anterior de la cámara posterior. Está en relación en la zona anterior con la córnea y en la zona posterior se relaciona con lo que es el cristalino. En el centro presenta una abertura circular, que es la pupila, cuyo diámetro varía de 2 a 8 milímetros de acuerdo al nivel de iluminación al que está expuesto el ojo. Regula la cantidad de luz que penetra en el ojo y varía con diversos factores, entre ellos visión de objetos próximos, emociones y fármacos. La pupila ocupa una posición ligeramente excéntrica desplazada de 0.2 milímetros hacia adentro y 0.5 milímetros hacia arriba. Su periferia se inserta sobre el cuerpo ciliar, formado con la membrana externa córneo-escleral, un surco, el seno iridocorneal o el ángulo camerular, a nivel del que se encuentran las estructuras que drenan el humor acuoso. La cara anterior, irregular y socavada por depresiones, llamadas criptas de Fuchs, está en unión de un tercio interno con los 2 tercios externos, presenta un collarete del iris, una elevación circular irregular que la divide en 2 porciones, una interna, que es la delgada de 2 milímetros de ancho o zona pupilar, y la externa más ancha de unos 4 milímetros, que es la zona ciliar. Esta cara anterior es la que da el color al iris, que puede variar entre las diferentes personas. La cara posterior del iris, de color negro, es uniforme y ligeramente cóncava. El estroma del iris está constituido por tejido conjuntivo vascularizado, en el que se encuentra un conjunto de células, encontrándose entre ellas el esfínter del iris. El esfínter del iris es el que nos contrae la pupila. Tenemos que el epitelio iridiano, integrado por 2 capas estructurales, tapiza por detrás del estroma. La capa anterior está formada por el músculo dilatador del iris y la capa posterior es el epitelio pigmentario posterior. Aquí cabe recalcar que el músculo dilatador de la pupila tiene una inervación simpática, pero el esfínter de la pupila tiene una inervación parasimpática. La vascularización del iris se da a través de la arteria oftálmica. Esta da lugar a las arterias ciliares largas posteriores, las cuales se unen a las arterias ciliares anteriores, dan lugar al cuerpo ciliar. Este a su vez se ramifica y da lugar al círculo arterial mayor del iris, dan arterias iridianas y da un círculo arterial menor del iris. Aquí podemos ver en esta lámina cómo está el círculo arterial mayor del iris, que posteriormente termina en un círculo arterial menor del iris a nivel del esfínter de la pupila. El drenaje venoso, toma un camino inverso hacia el cuerpo ciliar por las supracoroides, que acaba desembocando en las venas porticosas. Vamos ahora con una estructura muy importante, que es el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar es el que contiene el músculo ciliar, es el órgano activo
de la acomodación. Entonces hablamos que el cuerpo ciliar está en relación con el iris en la parte anterior y hacia atrás con la coroides, ¿verdad? Este contiene lo que es el músculo ciliar, ¿verdad? Que es el que nos permite la acomodación, da el movimiento, ajusta el cristalino al momento de la visión cercana. Está entre el iris por delante y la coroides por detrás. Su función principal es la producción del humor acuoso, presta inserción a las fibras zonulares que dan soporte al cristalino y participa en la función de la acomodación a través de la contracción del músculo ciliar. La cara anteroexterna se relaciona con la esclera, de la que queda separada por una capa supraciliar. La cara posterointerna presenta dos zonas. Está la zona anterior, que protruye en el interior del ojo, se llama la corona ciliar o zona de procesos ciliares, que son los que producen el humor acuoso, y tenemos una zona posterior lisa que está relacionada con el humor vítreo y se conoce como pars plana. La primera, la zona anterior, que es la pars plicata, se llama, está a 2 milímetros, y la pars plana tenemos que son 4 milímetros aproximadamente. Por la inserción del iris, la base del cuerpo ciliar divide en dos partes, la más externa constituida por el ángulo camerular y tenemos el vértice del cuerpo ciliar que se encuentra a nivel de la ora serrata, que es importante la ora serrata porque nos divide lo que es la retina funcional, la retina que tiene función visual, de una retina que se conoce como una retina que no tiene función visual, no capta luz, no procesa la imagen. Lo que les explicaba acerca de la pars plana y la pars plicata, ¿verdad? La pars plana es esta parte de aquí, son procesos más planos, y la pars plicata se ve una forma más irregular, sobresale por estos procesos ciliares que son los que producen el humor acuoso. Histológicamente, el cuerpo ciliar está formado por la capa de la conjuntiva. El músculo ciliar tiene dos tipos de fibras, como vimos anteriormente, una zona externa, que son fibras longitudinales, o el músculo de Blum, que es desde atrás, se dirigen hacia el espolón escleral y se insertan comportándose como un músculo tensor. Por dentro se encuentran las fibras circulares del músculo de Müller-Rocket. El músculo ciliar recibe su inervación de los nervios ciliares cortos dependientes del parasimpático. La vascularización procede de las arterias ciliares largas posteriores, ciliares anteriores, que se anastomosan en este nivel y forman el círculo arterial mayor del iris, que hacen una irrigación del propio cuerpo ciliar y de la parte anterior de la coroides a expensa de alguna arteria recurrente. El epitelio ciliar es una capa interna constituida por dos estratos celulares, uno externo pigmentado, que es prolongación del epitelio pigmentario de la retina, y el otro externo no pigmentado, que representa a este nivel el resto de las capas de la retina, carente aquí de función sensorial alguna, como había explicado anteriormente. La coroides es la parte más posterior de lo que es la uvea. Su extensión equivale a 2/3 de la misma. Está constituida por un tejido vascular pigmentado. Se considera la capa nutricia del globo ocular. Su importante vascularización semeja a lo que es el corion capilar de un feto, ¿verdad? Se sitúa entre la retina y la esclerótica posterior de la coroides, y por delante se continúa por el cuerpo ciliar, en tanto que por detrás termina en los márgenes de lo que es la papila óptica, ¿verdad? La coroides tiene la importante función de absorber la luz que se proyecta en la retina. Esta además es un aislante térmico, mantiene la temperatura ideal para el funcionamiento de los conos y bastones. Entonces aquí podemos ver que está la esclera, tenemos la coroides y esta es la retina en este corte histológico. Está constituida por 3 capas
que de afuera adentro son una supracoroidea o la lámina fusca compuesta por tejido conjuntivo laxo, melanocitos, células no pigmentadas, fibras musculares lisas al final del fascículo longitudinal del músculo ciliar. Esta está en relación con lo que es la esclera. Tenemos el estroma y los vasos coroideos. El estroma coroideo es un tejido conjuntivo laxo donde podemos ver algunas fibras colágenas elásticas. Es la capa vascular de la que depende la irrigación de la mitad de la retina. Encontramos una capa de grandes vasos conocida como la capa de Haller, la capa de vasos de calibre mediano, capa de Sattler, la coriocapilar o la capa de Rusch, unida a la membrana de Bruch, que es la que está en relación con los conos y bastones con la retina, y de esta depende la vascularización de la mitad externa de la retina, como les explicaba. Esta zona, la coroide, es muy importante recalcar que es altamente vascularizada. Es la zona del cuerpo con mayor perfusión por gramo de tejido. Tenemos la capa de la lámina vítrea o de Arnold, que es la membrana de Bruch o membrana elástica de Kolliker. Es una capa celular de células elásticas que se encuentran firmemente adheridas al epitelio pigmentario de la retina de la coroide. La membrana de Bruch consta de 5 capas que, enumeradas desde la más interna a la más externa, son la membrana basal del epitelio pigmentario retinal, la capa o zona de colágeno interna, una banda central de fibras elásticas, la zona de colágeno externa y la membrana basal de la coriocapilar. Entonces tenemos la membrana basal del epitelio pigmentario de la retina, la capa o zona de colágeno interna, una banda elástica de fibras elásticas, una banda central de fibras elásticas, la zona de colágeno externa y la membrana basal de la coriocapilar. La vascularización procede de las arterias ciliares posteriores, excepto la parte más anterior, en la que vienen de ramas recurrentes derivadas de las arterias ciliares largas y arterias ciliares y las arterias ciliares anteriores. El drenaje venoso desemboca en las venas porticosas. En la membrana vascular no hay vasos linfáticos y la inervación es dependiente de los nervios ciliares cortos posteriores. Vamos a abordar un poco de ciertas patologías que afectan a la uvea y cómo esto llega a afectar la visión de los pacientes, ¿verdad? Tenemos la aniridia, que significa lo que es la ausencia del iris, pero siempre queda un remanente, hay un iris rudimentario. Tenemos lo que es el coloboma del iris, que es una ausencia en una porción de la circunferencia del iris, ¿verdad? Estos pacientes es importante hacerle fondo de ojo porque pueden presentar coloboma en polo posterior a nivel de la retina. Tenemos una membrana pupilar persistente, es una malformación congénita en donde vemos que no se forma lo que es la pupila, o la pupila puede estar formada pero está tomada por tejido uveal. La heterocromía del iris, ¿verdad? Como vemos aquí, son ojos con distintos grados de pigmentación. Estos pacientes es importante hacerles su chequeo porque pueden llegar a presentar un glaucoma secundario a la heterocromía del iris y el glaucoma puede conllevar a la ceguera. La uveitis es una de las patologías más frecuentes en nuestra población, es la inflamación del tracto uveal y esta se puede clasificar según la ubicación anatómica. Hablamos de uveitis anterior, que es cuando está tomado lo que es el iris, y entonces vemos iriditis, iridociclitis y la ciclitis. Una posterior, que es la coroiditis, cuando afecta a la coroide, una intermedia, que es la pars planitis, y cuando hablamos de panuveitis, hablamos que está tomado toda la uvea en
sus tres porciones, ¿verdad? Entonces decíamos uveitis anterior, que es la parte anterior, el iris hacia el sector anterior. Tenemos la intermedia, que es entre los procesos ciliares, que es la parte del cuerpo ciliar, y la posterior, que es la coroiditis. Según su curso clínico, pueden ser agudas, crónicas o recidivantes. Agudas cuando es la primera vez, crónicas cuando tenemos que recurren cada cierto tiempo, y recidivante presentó un cuadro de uveitis y puede pasar varios años hasta que da una recidiva. Desde el punto de vista etiológico tenemos uveitis endógenas, que pueden ser infecciosas o no infecciosas, y tenemos uveitis exógenas por una solución de continuidad del globo ocular. Esto se presenta básicamente en pacientes con traumas oculares abiertos. La uveitis anterior o iridociclitis es aguda, se presenta como una hiperemia conjuntival superficial profunda alrededor de la córnea. Se destaca un color violáceo que no cede a pesar del uso de vasoconstrictores. El paciente acude por dolor, fotofobia, visión borrosa y un lagrimeo constante o epífora. El examen de polo anterior sin instrumento especializado solo permitirá ver la córnea algo opaca, miosis, una contracción de la pupila o una pupila más pequeña, y en algunos casos puede estar deformada. Podemos encontrar que puede estar unida hacia el sector anterior, hacia córnea, o puede estar hacia el sector posterior. Podemos ver la pupila unida a lo que es el cristalino. Al biomicroscopio se puede determinar que existen precipitados retroqueráticos. Puede observarse la presencia de células inflamatorias en el humor acuoso, y se pueden ver lo que les explicaba, las sinequias posteriores, que es cuando se une el borde del iris hacia la cara anterior del cristalino. Las complicaciones: un glaucoma secundario por una inflamación trabecular, el acúmulo de las células inflamatorias en el trabéculo. Se puede dar también por sinequias anteriores, que son adherencias entre la córnea y el iris, y por oclusión del seno camerular, producido por el iris bombé. También se presenta lo que son las cataratas, ¿verdad? Una disminución persistente de la agudeza visual, más que todo en las uveitis crónicas recidivantes o en uveitis posteriores. Y se puede presentar lo que es la seclusión o oclusión pupilar con severa pérdida de la visión. Esto quiere decir que la pupila no dilata. Al estar adherida ya sea a la cápsula anterior del cristalino, a pesar de que uno aplique el medicamento, ella no dilata, no abre ni cierra. La uveitis posterior, también llamada coroiditis, estamos hablando de la inflamación que ocurre a nivel de la coroides. Cuando compromete la retina, se conoce como una coriorretinitis. Los síntomas pueden ser de comienzo insidioso, empieza el paciente con un enrojecimiento en el ojo, pero el paciente aqueja que hay una pérdida visual repentina. Puede ser variable en dependencia del compromiso de la retina. Puede decir el paciente que empecé a ver turbio, o puede decir el paciente veo una nube blanca. El curso de esta suele ser crónico, y entre las complicaciones está, por el proceso inflamatorio que presenta, está lo que es la catarata, el glaucoma, una neovascularización y el desprendimiento de retina. Todo esto causan ceguera. De las complicaciones, la más noble, la catarata. Hablamos ahora de lo que el melanoma coroideo es una patología no tan frecuente, pero es una patología de mal pronóstico. Es un tumor que aparece con mayor frecuencia en la piel, pero puede crecer en el espacio intraocular a partir de las células pigmentadas, los melanocitos, de la capa intermedia vascular del ojo, conocida como la uvea, que es el tema que estamos tratando el día de hoy.
Aquí vemos un melanoma a nivel del iris y aquí vemos un melanoma a nivel de la coroides. Son más difíciles de diagnosticar cuando aparecen en cuerpo ciliar porque no permiten verlo a simple vista ni al fondo de ojo. Para concluir, hemos hablado el día de hoy acerca de lo que es la uvea, su anatomía, y hemos tratado ciertas patologías que son importantes poderlas detectar para poder dar seguimiento a los pacientes, poderles dar tratamiento y evitar complicaciones como lo es la ceguera. Muchas gracias.